Buenos días para todos, bendiciones en Cristo Jesús. Les habla su pastor y amigo Ediel Fernández. En esta preciosa mañana reciban un cordial saludo, un abrazo fraternal de parte de nosotros y también de nuestro Dios Todopoderoso. Bienvenidos a su programa de Madrugada con Dios. Damos gracias a Papito Dios, damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por regalarnos esta mañana de bendición. Hoy es un día de victoria, hoy es un día de bendición, hoy es un día donde Dios nos sostiene de su mano y tiene grandes sorpresas para cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a entregarle esta mañana en las manos de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros errores, tú permaneces fiel. A pesar de nuestras fallas, todavía tú nos sostienes. Tú no nos has abandonado, tú no has dado la vuelta, Señor. Tú sigues operando por medio de tu Santo Espíritu y creemos en ti, oh Dios. Creemos en tus milagros, creemos en tus maravillas. Creemos que hoy es un día de protección, de sanidad. Aunque el mundo esté, Señor, revolcándose, aunque el mundo esté, Señor, en tantas cosas, tus hijos, Señor, están protegidos. Y pedimos y clamamos misericordia para este mundo, para que seas tú, Señor, obrando en todas las naciones y que tú operes sanidad en cada una de ellas, Padre. Glorifícate, Dios, en medio de nosotros. Háblanos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer ese versículo. Es algo muy interesante lo que nos habla la palabra del Señor. Es algo precioso que Dios tiene para nosotros en este día. Dice la palabra del Señor en Lucas 4, 16. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Quiero tomar este versículo para decir que Jesús regularmente iba a la sinagoga. La Biblia dice que fue conforme a su costumbre. Estuve buscando varias traducciones bíblicas. Y en todas las que busqué, siempre estaba la palabra costumbre. Sí, costumbre. O sea que para Jesús era una costumbre ir a la sinagoga cada 2, 3 días, cada 4 días, cada 8 días. Para él era una costumbre ir a la sinagoga. Las sinagogas fueron creadas cuando el pueblo de Israel quedó preso en Babilonia. Entonces ellos, al no tener templo porque fue destruido por el rey Nabucodonosor, ellos crearon esos lugares donde se podían reunir. O sea que eran pequeñas reuniones donde se leía la palabra del Señor, donde se daba un pequeño estudio y también se cantaban algunas canciones, himnos a Dios. Y allí Jesús fue levantado en la palabra, fue instruido en la palabra también. Él, como era la costumbre, iba a la sinagoga a escuchar a los doctores de la ley. Y quiero hablar de eso, quiero hablar de los hábitos que nosotros tenemos. ¿Qué hábitos nosotros debemos tener en la vida cristiana? Y voy a tomarme el devocional de hoy y el devocional posiblemente de mañana para hablar de esto. ¿Qué hábitos o qué costumbre nosotros tenemos en nuestra vida? ¿Qué es un hábito? Un hábito es una práctica habitual o costumbre que tiene una persona en algo. Por ejemplo, hay personas que tienen el hábito de tomarse un café en la mañana. Eso es un hábito. No pueden salir de su casa sin haber tomado un delicioso café colombiano. Otras personas tienen el hábito de hacer deporte. Ya crearon esa costumbre. Otras personas tienen el hábito de, por ejemplo, tener en la noche un tiempo para orar. ¿Qué hábitos tenemos nosotros como cristianos? La Biblia dice que
Jesús nos mandó a ser discípulos. Fíjate, en Mateo 28, versículo 19 y 20, dice que y Jesús les dijo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. La palabra discípulo significa aprendiz, significa alguien que aprende de su maestro, un alumno. Así que en la vida cristiana todos nosotros somos discípulos, somos aprendices. Estamos aprendiendo del maestro, estamos aprendiendo de Jesús, estamos aprendiendo a tomar la disciplina, porque la palabra discípulo significa disciplina. Entonces nosotros tenemos que tener ciertos hábitos dentro de la vida cristiana. A mí me duele mi corazón cuando hay cristianos, por ejemplo, que no tienen el hábito de ir a la iglesia. Hay cristianos que, hermano, no tienen una identidad como cristianos porque no hacen las cosas que debe hacer un cristiano, ¿sí? Hay cosas que nosotros debemos hacer habitualmente, hay cosas que nosotros debemos tener como hábitos en nuestra vida dentro de la disciplina cristiana. Hay gente, por ejemplo, que solo va a la iglesia el domingo y para ellos eso es el cristianismo. A mí me parece eso muy pobre, que solamente vayamos a la iglesia el domingo para tener un tiempo con Dios. Voy a hablarle en esta mañana de dos hábitos que debemos tener en la vida cristiana. El primer hábito que tenemos que tener en la vida cristiana es el hábito de la oración. Hermanos, lo más importante en un cristiano después de la salvación es la oración. Después de que tú eres salvo y de que tú entras al reino de Dios, tú tienes que tener un contacto con el Dios al cual te salvó. Si Dios te salvó a ti, tú tienes que tener una relación. Alguien dijo por allí, lo aprendí hace muchos años, que el oxígeno del cristiano es la oración. Entonces, debemos orar. El Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Fíjese que Jesús se apartaba para orar. Jesús, ustedes saben, se levantaba muy de mañana y se acostaba muy de noche. Así que él tenía que levantarse de muy de madrugada para poder tener oración, porque si no, las personas no podían dejarlo orar. No lo dejaban orar, porque a toda hora era orando por los enfermos, enseñándole la palabra. Entonces, dice la palabra del Señor que él se levantaba a orar muy de mañana, ¿sí? Entonces, el primer hábito que tenemos que tener como hijos de Dios, sea en la mañana, sea al mediodía, sea en la tarde o sea en la noche, es la oración. Toma el hábito de la oración, porque ese músculo espiritual, ese músculo que se llama fe, tiene que ser fortalecido. Ese músculo que todos tenemos, que se llama la fe, la confianza en Dios, tiene que fortalecerse. Así que el cristiano a veces está débil porque no tiene el hábito. Pero si tomamos el hábito, ¿verdad? Como cuando un deportista toma el hábito de hacer sentadillas. Si usted toma el hábito de hacer sentadillas todos los días, sus piernas van a estar más fuertes, ¿sí? Y eso sucede en la parte espiritual. Si tú oras, tu espíritu va a estar fortalecido. En estos momentos de crisis en el mundo tenemos que estar fuertes. Así que debemos tomar el hábito de la oración. Dice Hechos capítulo 1 versículo 14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjese que la iglesia primitiva entendió que tenía que orar. Tenemos que orar, mis amados hermanos, mañana, tarde y noche. Ojalá podamos tomar ese hábito de la oración, así como la iglesia primitiva. Hay una canción que dice por ahí: el poder del cristiano está en la oración. Levantémonos a orar, hermanos. Y en este tiempo tan difícil es hora de orar. El segundo hábito que te quiero hablar, en esta mañana, está en Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese que es muy importante que el cristiano entienda
que se debe alimentar con la palabra. Si un cristiano no se alimenta con la palabra, con la Biblia, es un cristiano que está debilucho, es un cristiano que no tiene fuerza, es un cristiano que no tiene vigor. ¿Por qué? Porque la palabra es la que lo alimenta. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el alimento de un cristiano es la Biblia, la palabra de Dios. Todos tenemos una Biblia, ¿verdad? Esa Biblia hay que subrayarla, esa Biblia hay que leerla, hay que meditar en ella. Por ejemplo, dice Josué capítulo 1. Vamos a leer el versículo 8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te voy a decir algo que es algo que yo aprendí hace muchos años. Si un cristiano no tiene palabra, nunca va a ser fuerte, porque la palabra es la espada del Espíritu, ¿sí?, que nos ayuda a ir contra el diablo, contra las cosas de este mundo, contra las tentaciones. Entonces necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos llenarnos de ese alimento diario de la palabra del Señor. Jesús dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces todos los días tenemos que comer el pan de la palabra, así como cuando desayunamos necesitamos el pan de la palabra del Señor. Quiero invitarte para que tomes estos dos hábitos. Mañana estaré hablando de otros 2 o 3 hábitos para que los tomamos. Y quiero que los lleves en tu corazón y quiero que comiences a ser un cristiano de oración y un cristiano de lectura de la palabra del Señor. Recuerda que la Biblia dice que nosotros debemos meditar en la Biblia, porque bienaventurado el varón, dice el Salmo 1, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a orar, mis amados hermanos, y vamos a entregarnos en las manos del Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana esta palabra que nos pone a reflexionar acerca de los hábitos que tenemos que tener. Señor, te pedimos que nos bendigas, que nos des tu fortaleza, que en este día, Señor, seamos guardados y protegidos, y que, Señor, tengamos ese tiempo de lectura, y que de lectura y oración, y que en este tiempo que estamos en nuestras casas podamos tener esa actitud de buscarte y de anhelarte. Señor, bendigo a cada hermano que nos escucha una vez más. Como pastor, declaro la gracia y el favor de Dios sobre ellos, y declaramos, Señor, que tú eres nuestra fortaleza y tú eres nuestra ayuda. Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo
busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Amén, mis amados hermanos. Reciban un abrazo de parte de la familia pastoral. Les amamos. Recuerden suscribirse al canal ahí en YouTube, Misión Adoradores, y le das a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Bendiciones, mis amados hermanos. Nos estamos escuchando el día de mañana. Un abrazo para todos.